Antes de definir lo que es la media, veremos algunos conceptos matemáticos que nos serán útiles. Las medidas de centralización son diferentes tipos de promedios o valores representativos de un conjunto de datos. Observa esta expresión. Se trata de una expresión matemática en la cual la variable está acompañada por un subíndice. La x es la variable. La y es el subíndice. Este subíndice indica las diferentes posibilidades de valores que puede tomar la variable x. Es decir, el subíndice toma los valores 1, 2, 3, 4, hasta llegar al valor n. Nos indica que la variable toma n valores distintos. Esta expresión matemática se lee x sub y. Veamos la utilidad de esta expresión matemática. De una variable x se han realizado n observaciones las cuales queremos sumar. Para ello se escribe el signo de la suma entre ellas. Pero como en ocasiones estas observaciones son numerosas y la suma resulta muy extensa, se utiliza un símbolo. Este signo se llama suma o sumatorio. Por medio de los subíndices correspondientes se expresa la suma en forma abreviada. Esta notación matemática nos indica que se deben de sumar todos los valores que toma la x desde x sub 1 a x sub n. Recuerda que este signo se llama sumatorio. Las notaciones de los subíndices nos indican el campo al que se extiende la suma. Veamos algunos ejemplos. 1, 4, 7, 10, 13, 16 es una serie de 6 números. Son 6 valores de la variable x. Los diferentes valores de la variable los hemos indicado por medio de los subíndices. Vamos a sumar todos estos valores. Para indicarlo utilizamos el símbolo sumatorio. Los subíndices nos indican que el campo al que se extiende la suma es de 1 a 6, los 6 valores de esta serie. El símbolo sumatorio indica que hemos de sumar estos 6 valores. El resultado de esta suma es 51. Hasta ahora hemos estudiado algunos símbolos matemáticos como el sumatorio. Vamos a ver que los datos obtenidos de las diferentes observaciones de una variable pueden estar representados por un solo valor. Este valor se llama promedio. Pero vamos a estudiar 3 tipos de promedios, los más utilizados. Son la media, la mediana y la moda. Comenzamos estudiando el promedio. Fíjate bien, se llama promedio a un valor representativo del conjunto de todas las observaciones realizadas. Como hemos visto anteriormente, los promedios son medidas de centralización. Comenzaremos por la primera medida de centralización o promedio, la media. Fíjate bien, se llama media al cociente entre la suma de todos los datos observados y el número total de ellos. Es decir, se divide la suma de todos los datos de una serie estadística por el número total de observaciones. La media se representa por medio de un símbolo.
una X mayúscula con una raya encima. En una serie estadística se obtienen los siguientes datos. X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n. El número total de datos es n. Recuerda que la media es el cociente entre la suma de los datos y el número total de ellos. Pero ya hemos estudiado que la suma de elementos se puede expresar en forma abreviada. Esta forma abreviada es el símbolo del sumatorio. Si lo dividimos entre el número total de datos, obtenemos la expresión abreviada de la media. Recuerda esta expresión y fórmula que aplicamos en los siguientes ejemplos. Se quiere hallar la nota media de un curso. Para ello se han anotado las notas de 10 alumnos en una determinada asignatura. Recuerda que la media se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos por el número total de ellos. Veamos cuál es el resultado de la suma de los datos. El resultado es 51. El número total de datos es 10. La media es, por tanto, 5,1. Para la utilización de la fórmula abreviada de la media, resulta práctico preparar una tabla con las sumas correspondientes de las columnas. Veamos un ejemplo. Las estaturas de los miembros de una familia se han anotado para facilitar el cálculo del promedio de este dato. El promedio vendrá dado por la media correspondiente. Recuerda la fórmula de la media. La media es el cociente entre la suma de los datos obtenidos y el número total de ellos. Para calcular la suma de los datos, simplemente sumamos los valores de la columna de las estaturas. El resultado de la suma es 600. Por tanto, para calcular la media de la altura de esta familia, dividimos 600 entre 4, que es el número total de datos. ¿Cuál es, por tanto, el valor de la media? La media es 150 centímetros de estatura. Fíjate bien, la media siempre se expresa en la misma unidad que la variable. Se han obtenido los datos estadísticos sobre la exportación de un determinado producto en 2 años diferentes. Calculamos la media de exportación en cada uno de los casos. La media en el primer caso la obtenemos dividiendo la suma de los datos por el número total de ellos. La suma es 54. El número total de datos es 9. La media es, por lo tanto, 6. Veamos el segundo caso. La media se calcula de igual manera. La suma es 45. El número total de datos, 9. El resultado de este cociente es 5. Observa las dos medias obtenidas. La primera de ellas, 6, coincide con uno de los datos observados. La segunda media, 5, no coincide con ninguno de los datos. Fíjate bien, la media puede o no coincidir con uno de los valores observados. Veamos alguna otra propiedad de la media. Observa esta tabla. Se trata de una serie estadística correspondiente a los litros de agua recogidos en un determinado lugar durante los días de una semana. Se quiere calcular la media de los litros de agua. Para ello se suman todos los datos observados uno a uno. El resultado se divide por el número total de datos. El valor de la suma es 33. Los días de la semana son 7. Es decir, 7 es el número total de datos. ¿Cuál es el valor de la media?
La media es 4,7 litros, ya que la variable viene dada en litros. Fíjate bien. A esta media la llamaremos media aritmética para distinguirla de otras medias que existen. Las medidas de centralización o promedios son valores representativos del conjunto de todas las observaciones realizadas en una serie estadística. La media es el cociente que resulta de dividir la suma de los valores de todos los datos observados en una serie estadística por el número de ellos. La mediana es la segunda medida de centralización que vamos a estudiar. En este apartado estudiaremos las principales propiedades de la mediana. La mediana es el segundo tipo de promedio que vamos a definir. Fíjate bien, ordenados en sentido creciente o decreciente los valores de la variable en una serie estadística, llamamos mediana a aquel valor de la variable que deja tantas observaciones a su derecha como a su izquierda. Veamos un ejemplo para aclararlo. Sea una serie estadística formada por 9 valores que están ordenados. Observa que estos 9 valores pueden distribuirse de esta manera. 4 valores a la izquierda, 4 valores a la derecha, quedando el valor x sub 5 en el centro. Este valor del centro deja igual número de observaciones a la derecha que a la izquierda. Por tanto, este valor es la mediana de esta serie estadística. Recuerda que la mediana es otro tipo de promedio o medida de centralización. Observa esta serie estadística. Está formada por 7 valores. En este caso decimos que se trata de una serie impar. Veamos otro caso. Puede ocurrir que el número de elementos sea par. Observa este ejemplo. Esta serie tiene 10 elementos. Por lo tanto, es una serie par. Veamos cómo se calcula la mediana en una serie impar. Fíjate bien, cuando el número de elementos de una serie estadística ordenados previamente es impar, la mediana coincide siempre con el valor del término central. En este caso, esta serie impar consta de 7 elementos. Puedes agrupar los 3 primeros y los 3 últimos. De esta forma obtenemos un valor central. En este caso es el 7. Este valor central coincide con la mediana, es decir, la mediana de esta serie es 7. La serie estadística par es aquella que tiene un número par de elementos. Este es el caso de esta serie. Está formada por 10 elementos, pero no están ordenados. Vamos a ordenarla de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9. ¿Qué ocurre con la mediana cuando la serie es par? Fíjate bien,
Cuando el número de elementos de una serie estadística ordenados es par, hay dos términos centrales. En este caso se toma como mediana la media aritmética de los dos términos centrales. Veamos cuáles son los dos términos centrales. Separamos por la derecha y por la izquierda el mismo número de observaciones, en este caso 4 por cada lado. De esta forma obtenemos los dos términos centrales, 5 y 6. La mediana se calcula como la media de estos dos términos centrales. El resultado es 5,5. Recuerda que para calcular la mediana de una serie par, se calcula la media aritmética de los dos términos centrales. La mediana es una medida de centralización o promedio al igual que la media. Vamos a estudiar algunas de las propiedades de la mediana. Observa la primera serie estadística. El valor de la mediana es 30. Fíjate bien ahora en la segunda serie estadística. La mediana es también 30. Pues bien, la mediana es una medida de la tendencia central. En este caso, la mediana de las dos series es 30. La causa es que ocupa la posición central, a pesar de que los valores de las observaciones son distintos en las dos series. Veamos la segunda propiedad de la mediana a través de un ejemplo. Observa esta serie estadística. En ella la mediana es el valor 8. Se han dejado tantos valores a la derecha como a la izquierda. ¿Qué ocurre cuando disminuimos el valor del primer término de la serie? El valor de la mediana es 8. Fíjate que coincide con el valor de la mediana de la serie estadística anterior. ¿Y si aumentamos el último valor de la serie? ¿Qué ocurre con el valor de la mediana? 8 es también en este caso el valor de la mediana. Fíjate bien, la mediana no varía si se disminuye el valor de una observación inferior a la mediana o se aumenta el valor de una superior. Recuerda esta propiedad de la mediana. Se desea hallar la mediana de una serie estadística que consta de 19 observaciones. El término central es 120. Por tanto, el valor de la mediana es 120. Fíjate bien, para determinar la mediana no es necesario conocer todas las observaciones, sino solo las observaciones centrales y el número de ellas. La siguiente serie estadística consta de 12 observaciones. Por tanto, se toman dos términos centrales. Estos son 40 y 50. Recuerda que cuando la serie es par, la mediana se calcula como la media aritmética de los dos términos centrales. ¿Cuánto vale la mediana de esta serie? El valor de la mediana es efectivamente 45. Recuerda que para hallar la mediana solo es necesario conocer el número de observaciones y los valores centrales. La mediana es el valor de la variable que deja tantas observaciones a su derecha como a su izquierda en una serie ordenada en sentido creciente. Si hay dos términos centrales, la mediana se halla calculando la media de estos dos valores.
Las series estadísticas se clasifican en pares e impares según el número de datos que tengan. En este tercer apartado vamos a estudiar la última medida de centralización, la moda. De todos los promedios que estudiamos, es el más sencillo de calcular. Observa esta serie estadística. Se trata de una serie par que consta de 10 valores. En ella hay un valor que se repite más veces que los demás. Vamos a estudiar el último de los promedios o medida de centralización, la moda. Fíjate bien. Moda es el valor de la variable que se repite más veces, es decir, que tiene mayor frecuencia. En esta serie el valor que se repite más veces es x sub 4. Esto quiere decir que la moda es en esta serie x sub 4. Recuerda que los promedios son valores representativos del conjunto de todas las observaciones. Esta es la función de la moda, pero también lo son la media y la mediana que ya hemos estudiado anteriormente. Sea la serie estadística formada por 10 observaciones. Algunos de estos valores se repiten más de una vez. Por ejemplo, el valor 2 y el valor 5. Pero de estos dos valores el que más se repite es el 2, que se repite 3 veces. Por tanto, la moda es el valor 2, ya que la moda es el valor de la variable que se repite más veces. Puede ocurrir que en una serie estadística no solamente se repita un valor, sino que haya más de uno que se repite. Veamos diferentes ejemplos. Observa esta serie estadística. En ella solo se repite varias veces un valor, el valor 12. La moda de esta serie es el 12. Fíjate bien, cuando en una serie estadística se repite un solo valor de la variable, se dice que es una distribución unimodal, es decir, que tiene una sola moda. Por tanto, esta serie estadística es una distribución unimodal. Fíjate bien, decimos que una distribución es bimodal cuando en la serie estadística se repiten dos valores de la variable el mismo número de veces. Es decir, que tiene dos modas. Vamos a ver un ejemplo. Observa los valores de esta serie. Hay dos valores que se repiten el mismo número de veces. Son los valores 4 y 8. Por tanto, esta serie tiene dos modas. Estas dos modas son los valores 4 y 8. Se trata de una distribución bimodal. Se llama distribución multimodal en una serie cuando esta serie estadística tiene 3 o más modas. Veamos un ejemplo. Observa esta serie. Tiene 10 elementos. Los valores 1, 3 y 6 se repiten dos veces cada uno de ellos. Estos tres valores son las modas de la serie. Es decir, las modas son 1, 3 y 6. Por tanto, esta serie tiene una distribución multimodal. Hasta ahora hemos visto diferentes tipos de distribuciones según el número de modas que tenga. Pero puede ocurrir que una distribución no tenga moda. Observa esta serie estadística. Fíjate en concreto en sus elementos. Entre ellos no hay ninguno que se repite. Por tanto, esta distribución no tiene moda.
Toda serie estadística se puede clasificar según el número de modas que tenga. Como ya hicimos con las otras medidas de centralización, veamos ahora algunas propiedades de la moda. Observa esta serie estadística. El valor de la moda es 5, ya que es el valor que se repite más veces. Fíjate bien, la moda es una medida de la tendencia central que solamente depende del valor más frecuente de la variable, sin tener en cuenta el resto de los valores. Fíjate bien, para la determinación de la moda no es necesario conocer todas las observaciones, sino solamente el valor de la observación más frecuente. En una serie estadística, el valor más frecuente es el 7. La moda es, por tanto, 7. En otra serie estadística se sabe que la moda es el valor 21. En este caso, ¿cuál es el valor más repetido? En efecto, el valor más repetido es el 21, ya que este es el valor que nos han dado como moda. La moda de una serie estadística es el valor de la variable que se repite más veces, es decir, que tiene mayor frecuencia. Según el número de modas que tiene una serie estadística, se clasifican en unimodal, bimodal y multimodal.